el webinar de hoy se trata de más eficiencia, menos mantenimiento, optimiza tu planta con el equipo Volut. En este caso, ¿qué se llevarán el día de hoy? Conocimientos que se habrán adquirido al final de estas sesiones, conocer la tecnología de Volut, conocer las aplicaciones de la tecnología, qué beneficios ofrece el implementar la tecnología de Amcon y una pequeña guía descargable con información relacionada al equipo como tal. Vamos a platicar de una manera muy breve quién es Amcon. Amcon es una empresa japonesa establecida en el 74, con oficinas y plantas de producción en Yokohama y la República Checa. El eslogan principal de la compañía es: proveemos amenidad y conveniencia a través de nuestros equipos de diseño exclusivo para aplicaciones municipales e industriales. ¿Y qué quiere decir esto también? Que dentro del mercado del tratamiento del agua, de pronto se conocen ya ciertos procesos, ciertas maquinarias o tecnologías, como puede ser un filtro banda, una centrífuga, un filtro de placas o filtro prensa, lechos de secado, y en este caso la tecnología de tornillo. Entonces, una gran diferenciación que ofrece Amcon a todos nuestros clientes es que nosotros tenemos un producto, pero tenemos diversos tipos de líneas o configuraciones específicas que se adaptan directamente al proceso que el cliente desea tratar. Por ejemplo, hay muchas opciones que en otras maquinarias una centrífuga siempre es una centrífuga y puede vamos, recibir lodos de cierta concentración o ciertas características, pero existe la limitante porque no hay una parte como interna en la cual se pueda cambiar algo para modificar el proceso y poder tratar un lodo distinto. Entonces, todas tipo de tecnologías tienen sus pros y sus contras, pero lo que Amcon ha hecho durante todos estos años es la parte de poder implementar nuevas técnicas, nuevos elementos, nuevos materiales para diferentes tipos de aplicaciones de lodo como tal. Entonces, eso lo hace una empresa especializada, porque regularmente muchas empresas que se dedican a lo que es la parte de la producción de máquinas para deshidratación, tienen de alguna manera otra rama pues de otro tipo de equipos, lo cual dispersa un poco la atención a lo que es realmente el proceso de la deshidratación. Entonces, en este caso, nosotros decimos el por qué es importante la deshidratación de los lodos. La deshidratación de los lodos siempre es inevitable para reducir el impacto en el medio ambiente, así como los costos en su disposición. Si nosotros hiciéramos un análisis en cualquier planta de tratamiento que cuente con, vamos, con un deshidratador de lodos o que paga una disposición que tiene un sistema biológico, por ejemplo, de aireación, regularmente la parte que más consume el presupuesto en una planta, en primer lugar casi siempre se lo llevan los sopladores de aire. Esto por el costo energético, mantenimiento. Y la segunda cosa más importante como tal viene siendo lo que es la deshidratación de lodos. Esto porque si el cliente no tiene o no cuenta con un equipo de tecnología instalado, realmente el cliente está pagando por un servicio de pipas para que se lleven agua. Y en ese sentido, el transportar agua realmente sale muy caro, a diferencia que si nosotros instaláramos un sistema de deshidratación. Entonces aquí lo que habla la presentación es que tenemos las aguas residuales, ya sean industriales o domésticas, sanitarias, y estas regularmente tendrían que ir a la planta de tratamiento de aguas residuales, la cual se encarga, depende del proceso SBR, MBBR, MBR, etcétera, tratar el agua y obtener un agua de calidad que cumpla con la norma. Pero siempre dentro de todo proceso, ya sea biológico o físico-químico, siempre existe la parte de la generación de los lodos. Entonces, estos lodos pueden tener una característica con una concentración de lodos desde el 1%, 0.5%, hasta el 5, 8%, dependiendo si es un DAF o el tipo de proceso cárnico, lácteo, etcétera, en el cual siempre ese residuo es la pregunta importante: ¿cómo lo vamos a tratar? Sea pagando para que se lleven agua o implementando una tecnología de deshidratación, que en este caso sería la máquina de Amcon,
la cual ofrece una reducción del 80 al 90% aproximadamente en el volumen, y podemos ofrecer sin problema algún factor de deshidratación del 80% en lodos sanitarios. Y, por ejemplo, el mejor histórico que hemos registrado ha sido, por ejemplo, en Ford, que es un proceso industrial, donde obtuvimos el 52% de humedad, lo cual es un lodo súper seco. Entonces, es por ello que la importancia de que si nosotros conocemos cuáles son las partes críticas o los procesos críticos en el proceso de tratamiento, definitivamente la parte de los lodos es una de las más importantes, la cual genera costos, tiempo, dinero y esfuerzo al final de cuentas, y qué mejor que elegir la mejor tecnología para llevar a cabo ese proceso. Entonces, si yo le preguntara al cliente o el cliente me manifestara que él desearía tener una máquina o obtener una máquina de deshidratación que le pueda ofrecer un bajo consumo eléctrico, un bajo índice o factor de mantenimiento como tal, yo tendría que descartar automáticamente el equipo centrífugo. El equipo centrífugo, a diferencia del Volute, pues nosotros podemos ahorrar por lo menos hasta 20 veces menos el consumo eléctrico versus una centrífuga modelo a modelo. Existen, por ejemplo, procesos donde una centrífuga de 150 kilowatts, que han sido las más grandes que yo he visto, nosotros podemos hacer el mismo trabajo solamente con 27 kilowatts. Entonces, la diferencia es muy grande, y todo ese simple ahorro al momento de instalar una tecnología Evolut, por el simple ahorro eléctrico, realmente empieza a apagar la máquina de manera automática, como tal, desde el día 1 que prendes la máquina. Entonces, la centrífuga además trabaja alrededor de 3,000 hasta 4,500 RPM, y eso me genera siempre que si tenemos un mal pretratamiento o tenemos un tipo de característica de lodo que puede ser abrasivo, corrosivo, etcétera, cuando nosotros tenemos la centrífuga en operación, prácticamente las 4,500 RPM a la cual está trabajando la máquina, pues es como si le diéramos una lija directamente a la máquina con el lodo. Entonces, nosotros trabajamos aproximadamente de 4 a 6 RPM. Ese es digamos, el estándar de revoluciones que tenemos en la máquina, lo cual reducimos circunstancialmente lo que viene siendo el desgaste de la máquina como tal. Y eso obviamente nos da el plus de que si ustedes tienen una centrífuga o cualquiera de los asistentes que tenga una centrífuga, puede corroborar que realmente se tiene que hacer una revisión mínimo cada 6 meses o por lo menos cada año, para poder hacer una rectificación o hacer un balanceo de la máquina, cambiar rodamientos, etcétera. Entonces, por esa razón, descartaríamos la centrífuga como tal. Si aparte de lo antes mencionado, quisiera yo tener un equipo que sea a prueba de obstrucciones y que tenga la capacidad de poder trabajar de manera continua 24/7, prácticamente yo tendría que eliminar el filtro de placas. El filtro de placas es un sistema muy eficiente cuando tienes de alguna manera procesos muy pequeños o donde tienes el espacio adecuado para poder dejar secar el lodo dentro de las cámaras y no te genere un cuello de botella. Lamentablemente, en muchas empresas, por poner algo barato, terminan vendiéndoles una planta y les colocan simplemente un filtro de placas, que al final de cuentas siempre termina siendo el cuello de botella del proceso, porque dentro de la planta que está generando lodos constantemente, no tienen la capacidad para poder estarlos tratando de manera continua. Y además, si se cuenta con un lodo con una característica viscosa, grasosa, aceitosa, ese tipo de lodos suele tapar el poro de la tela que se tiene dentro de cada placa, y por lo cual reduce totalmente la capacidad de poder secar el lodo como tal. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales tendríamos que descartar prácticamente la tecnología de placas de un filtro prensa. Si queremos que sea un equipo de fácil operación, que sea todo en un diseño compacto, vamos, que podamos mezclar de alguna manera dos máquinas dentro de una sola, tendríamos que olvidarnos del filtro prensa. Además de esa característica, los filtros prensa regularmente requieren que el lodo tenga un preacondicionamiento y se utilizan mucho las mesas de espesamiento. Si se tiene la digestión, se espesa el lodo, se utiliza la energía, polímero, mano de obra, y todo el lodo se manda a un digestor. Después de hacer la parte de la digestión, se tiene que volver
a tratar el lodo con polímero y posteriormente se realiza lo que es la deshidratación. En el caso de Volut, si la empresa o la planta no cuenta con un digestor de lodos, nosotros podemos tomar el lodo directamente del reactor de la purga del clarificador secundario desde una concentración del 0.2%. Y con eso podemos elevar la concentración con una línea que llamamos GS para poder elevarla hasta el 4 al 6% dentro del mismo tanque de floculación y posteriormente lograr alcanzar niveles del 80% que en una banda sin digestión y con muy baja concentración simplemente no se pueden lograr como tal. Entonces, como último punto del filtro banda, cada metro de ancho de banda que ustedes tengan en una máquina consume alrededor de 7 metros cúbicos. Yo gasto solamente del 2 al 3% de esos 7 metros cúbicos y si ustedes suman en plantas, por ejemplo, donde tienen o llegan a tener equipos de hasta 3 metros de ancho, prácticamente un equipo de 3 metros de ancho puede tratar unos 30 metros cúbicos por hora. De esos 30 metros cúbicos, ustedes pueden obtener, no sé, pueden lograr filtrar, perdón, unos 25 metros cúbicos de agua y toda esa agua la regresan al proceso primario. Pero ¿cuál es el tema aquí? Que si yo tengo que filtrar toda el agua que le quito al lodo y todavía le tengo que sumar 21 metros cúbicos de agua que solamente utilicé para lavarla, prácticamente lo estás convirtiendo a casi 50 metros cúbicos. Estás regresando muchísima más agua a tu proceso primario y al final de cuentas cada metro cúbico cuesta un peso o cuesta dinero, vamos. Entonces, ese es uno de los beneficios que Volut ofrece, que nosotros, por ejemplo, podemos tener un equipo de 3 metros de ancho de banda con 21 metros cúbicos de agua lavado por hora y nosotros podemos gastar 500 litros, 1000 litros a lo mucho en la misma tecnología. Entonces, por esa razón, es una de las cosas que tenemos que descartar definitivamente el filtro de bandas, aparte del mantenimiento exhaustivo, la nube de agua que siempre se genera, que si se utiliza agua clorada, ustedes vean cualquier tipo de instalación donde se tenga un filtro de bandas, siempre van a tener corrosión en todos los elementos metálicos y es la razón por la cual siempre los bastidores empiezan a acabar, los componentes eléctricos, sensores, etc. Entonces, si aparte del beneficio que ya hablamos, también deseamos siempre tener un lodo que sea disponible para lodos finos, o un equipo, perdón, para lodos finos. Existe la tecnología tipo, eso es Screw Press tipo Hoover, o la Hoover, vamos, la cual tiene un tornillo, tiene un cilindro, pero realmente ese cilindro es una placa perforada, es como una criba o malla tipo Johnson, donde floculan el lodo con un reactor externo, también requiere que tenga que tener una mesa de espesamiento y automáticamente empiezan a llenar el cilindro, pero ellos también requieren alta presión, combinan neumática, hidráulica, electrónica, y es un equipo más complejo que incluso para temas industriales realmente no se recomienda para nada utilizar el equipo de Hoover. Puede funcionar para temas biológicos, pero no para lodos físico-químicos de una manera adecuada. Entonces, nosotros realmente tenemos un sistema de anillos patentado, la cual, a diferencia de una canasta perforada con una malla tipo Johnson, realmente ofrece mejores cualidades y beneficios al momento de filtrar y el estar deshidratando el lodo como tal. Por esa razón, descartaríamos la tecnología alemana para el tema de lodos finos y sobre todo la parte de la complejidad de todos los elementos electrónicos, neumáticos, mecánicos, etc. Es por eso que decimos que para tener una amplia aplicación de soluciones en diferentes tipos de industrias o tipos de planta, definitivamente la prensa de deshidratación de Volut es la mejor opción en este momento como tal. Me gustaría hacer alguna pausa. No sé si hay alguna pregunta ahorita o alguno de los asistentes desee participar exponiendo algún tipo de duda que tenga en este momento. ¿Tenemos alguna pregunta, Carlos? Por el momento no tenemos nadie preguntando en el chat. No sé si quieren levantar la mano alguno de los asistentes. Ok, voy a continuar. En este Adelante. caso, ¿sí, adelante? No, adelante, adelante.
Bueno, en este caso, esta es la evolución de los equipos que ha desarrollado Amcon a través de los años. La primera versión empezó en el 82. La última versión que se hizo o actualización de una serie fue en 2021 con la serie Duo. Entonces, como pueden darse cuenta, existe una amplia variedad de opciones que se han desarrollado a través del tiempo, por lo cual realmente ofrecemos muchas soluciones para diferentes tipos de industria como tal. Aquí vamos a hablar un poquito acerca de las series. En este caso, por ejemplo, la serie FS fue una de las principales o las más imponentes, ya que este equipo puede procesar lodos con una concentración inicial desde el 0.2% hasta que sea bombeable. Y este equipo fue la base como tal para todas las copias que ahorita existen en el mercado. Entonces, la tecnología china copió esta serie, pero sin embargo, a pesar de que hizo una copia de esta misma tecnología, tiene diferentes, vamos, cualidades que la máquina de Volut, o sea, vamos, los chinos no tienen diferentes tipos de accesorios que la máquina Volut sí cuenta como tal. Entonces, esta serie es como la de batalla, la punta de lanza, y se puede utilizar en temas de cárnicos, sanitarios, metalmecánica, municipales, para temas lácteos. Y pasamos después a lo que es la línea de la serie GS. La serie GS ha sido una línea muy exitosa dentro de lo que viene siendo el mercado municipal sanitario, ya que nosotros justamente con la parte de poder procesar lodos con una concentración muy baja desde el 0.2, este sistema cuenta con un sistema patentado que le llamamos TFU, que es Thickening Flocculation Unit, o la unidad de espesamiento, donde combinamos un tanque inicial con un agitador rápido para poder realizar un tipo de coagulación o agregar un químico coagulante. Posteriormente pasa a otro tanque donde tenemos el tanque de floculación, y una vez que estamos floculando, empezamos a filtrar agua dentro del tanque de floculación. Entonces, es este motor que se ve aquí en pantalla donde tengo el cursor. Aquí tenemos un sistema que con esta tubería que está aquí a un lado del tablero, se filtra agua y empezamos a espesar el lodo hasta el 6%. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, procesos biológicos que no se cuenta con un tipo de sistema de digestión, este equipo da la característica o la capacidad de que si en el primer tanque donde tenemos un agitador de mezcla rápida, podemos agregar una pequeña parte de cloruro férrico, el cual le va a dar una composición o estructura más reforzada al lodo, y posteriormente lo vamos a espesar. Entonces, una vez que se espesa el lodo y lo elevamos hasta el 6%, en vez de enviarle toda el agua y el lodo floculado directamente a los tornillos, enviamos solamente el lodo espesado. Y eso nos da la característica o la capacidad de que cuando son procesos que es un lodo crudo, un lodo vivo o un lodo que no tiene digestión, sí podemos alcanzar niveles del 80%, a diferencia de cualquier otro tipo de tecnología. El equipo chino simplemente no cuenta con esta tecnología o este tipo de implementación de tanques, por lo cual realmente siempre se tiene que conformar con la parte anterior o la parte vieja, digamos, del equipo, que incluso este equipo sí cuenta con accesorios que los chinos no lo tienen. Entonces, esa es una explicación que sí quería hacer o tener muy a detalle, porque realmente yo me he dado cuenta en el mercado mexicano, donde el chino ni siquiera se jacta de cambiar un poquito el tipo de modelo o la nomenclatura de los modelos. Y por ejemplo, el modelo más grande que nosotros tenemos es un FS 404. Ese equipo mide alrededor de 7 metros de largo. Si tú ves la literatura de un equipo chino, el que tú me pongas, regularmente el chino, en vez de medir, ellos te dicen, nosotros somos FS, hay una que es el Quintep o el Benet, Chase, etcétera, pero esos equipos tienen como 5.9 metros de largo, perdón. Entonces, esa diferencia de más de 1 metro, pues realmente es otra de las explicaciones por lo cual son equipos más baratos, de menor calidad, y en ese sentido no tienen ni pueden ofrecer
la misma capacidad hidráulica para poder tratar la misma cantidad de lodos. Entonces, ese es el engaño que mucha gente lamentablemente cae, pero nosotros sí hemos detectado perfectamente esas características, por lo cual la gente que suele instalar el equipo japonés realmente no tiene todas las problemáticas ni de soporte ni de garantías como lo tienen con otra maquinaria china. Por último, tenemos la parte de la tecnología del Volut Duo, que esta evolución fue especialmente que con los accesorios que los equipos chinos no cuentan, ahorita los vamos a ver un poquito más adelante, o los tipos de accesorios que teníamos que agregarle al Volut estándar, el FS, nosotros prácticamente lo que hicimos fue eliminar ese tipo como de refacciones extras y se creó lo que es la línea Duo. La línea Duo es un equipo especializado para poder tratar lodos de papeleras, de potabilizadoras, que es un lodo arcilloso, recicladoras de plásticos, lodos 100% primarios, para temas de vinícolas o tequileros, es una excelente opción. O todo lo que pueda contener hasta a partir del 10%, 11% de fibras en los lodos, definitivamente esta sería una de las mejores opciones. Por ejemplo, aquí olvidamos poner una industria muy importante que es la automotriz o la metalmecánica. Hemos obtenido resultados brillantes en el tema de la deshidratación con el equipo Duo. Más adelante voy a hacer una breve explicación de cómo funciona o cuál es la diferencia del equipo Duo, pero me gustaría saber si nuevamente terminando este pequeño bloque, existe alguna pregunta o alguien desea participar. Por el momento no hay preguntas todavía en el chat. Los invitamos a que puedan cuestionar o sacar sus dudas para hacerlo mucho más interactivo. Siempre es bienvenida todas sus dudas. Ok. Bueno, voy a continuar. Por ejemplo, es una parte de las series que tenemos como tal, pero se considera que por ejemplo, es un equipo espesador de lodos. Este equipo está diseñado para poder tratar cualquier tipo de lodo biológico, físico-químico y darle un espesamiento. Podemos ingresar el lodo desde el 0.2% y incrementarlo directamente hasta el 6%. Y es una línea que se puede utilizar cuando un cliente ya tiene, digamos, un filtro de bandas o una centrífuga, pero no tiene una mesa de espesamiento. Este es el equipo ideal que podemos tratar prácticamente desde 10 metros cúbicos hasta 120 metros cúbicos en un solo equipo. Esto ya tenemos equipos instalados grandes aquí en México con excelentes referencias y prácticamente ofrece un mayor beneficio como lo que viene siendo la huella o el footprint, el consumo eléctrico, el consumo de agua y mantenimiento versus los equipos convencionales como las mesas de espesamiento. Asimismo, la empresa de Amcon ofrece diversas series de equipos para lo que es la preparación de polímeros, ya sea polímero en polvo o polímero en emulsión. Tenemos diferentes series, que es la serie AF, la AP, la CS o la Polimor, que esa es exclusiva para temas de preparación de polímero en emulsión. Aquí para entender un poco más lo que hablábamos sobre cómo funciona el equipo Volut, nosotros en el punto número 1 siempre tenemos un tanque de ingreso de lodo. Es el tanque de control de flujo, donde si ustedes pueden ver aquí, esto que se ve con un ombligo, aquí tenemos una entrada de lodos, vamos a ponerlo en 2 pulgadas y tenemos una tubería de demasías de 4 pulgadas. Entonces, esto me ayuda para 2 cosas. La primera es que si el cliente no desea colocar un variador de velocidad, prácticamente la bomba trabaja a tensión plena y nosotros simplemente subimos o bajamos lo que es la tubería la de demasías, para que con este pequeño cuadro que se ve aquí es una regla, simplemente vamos graduando la cantidad de lodo que deseamos que se vaya al siguiente tanque por este canal. Entonces, una vez que ingresa al tanque, nosotros aplicamos el polímero y realizamos lo que es la floculación de lodo, para que posteriormente, una vez realizada la floculación, enviamos el lodo directamente y el agua a lo que es el tornillo en una línea FS. En una GS tenemos un tanque previo y en este tanque tenemos el filtro donde empezamos a espesar el lodo hasta el 6% para mandar lodo espesado directamente a lo que es la
la parte del tornillo. En el tornillo contamos con dos zonas. La primera zona, cuando recibimos el lodo, le llamamos la zona de espesamiento. En este caso, nosotros retiramos la mayor cantidad de agua y en la zona de deshidratación, conforme el tornillo va avanzando, se vuelve cónico y obliga siempre al lodo a pasar cada vez por un espacio menor, donde vamos comprimiendo, y el movimiento de los anillos, que es este movimiento, me ayuda a dos cosas. El gap o la distancia que existe o la separación entre anillos me ayuda a filtrar el agua, y la segunda es como darle un tipo como de squish, este tipo como de estar apachurrando, digamos, el lodo, para que posteriormente en la parte final, que es el punto número 4, podemos obtener una torta seca. Dependiendo del tipo de proceso, va a ser la parte de la sequedad que vamos a obtener como tal. Entonces, este es prácticamente el proceso de cómo trabaja. Es todo integrado, es un diseño compacto, no necesita un tanque de floculación separado o una mesa de acondicionamiento. Todo lo podemos hacer directamente en el equipo Bluetooth. Para la pregunta que hicieron en un inicio, Carlos, sobre el tema de mantenimiento y piezas de desgaste, aquí, por ejemplo, podemos observar que los modelos pequeños, el tiempo de vida útil estándar, Japón lo maneja como que se debe de realizar una revisión cada 5,000 horas y en el tornillo cada 10,000 horas. Pero ojo, esto solamente es revisión, porque una de las cosas o beneficios que ofrece Amcon es que existen equipos, por ejemplo, hay una planta que se llama El Pozo. Esa planta está ubicada allá en Querétaro. Esa planta se instaló un equipo en 2015, hace 11 años prácticamente. Y en 11 años nunca se le ha hecho un solo mantenimiento y el equipo trabaja todos los días. Prácticamente el equipo lo tiene 24/7 trabajando desde que se instaló la máquina como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La máquina ya tiene un desgaste, obviamente. Por alguna razón, o no tienen presupuesto, o no quieren comprar la refacción, porque sigue, al final de cuentas lo siguen viendo trabajar. Pero lo que pasa en el equipo Bluetooth es que cuando tú ya tienes un desgaste y se requiere de realizar un cambio como tal, lo único que puedes hacer es reduces el flujo de entrada y la velocidad del tornillo y prácticamente vas a seguir teniendo un lodo de excelente calidad. Vas a sacrificar capacidad de tratamiento nada más. Esa máquina que yo comento ahí en Querétaro, realmente cuando se reactivó todo el tema de la pandemia, ya fue cuando nosotros detectamos que ya necesitaba hacer el cambio después de prácticamente 5 o 6 años, pero aún así el cliente ya se aventó otros 5 años donde sigue utilizando la máquina, sigue teniendo buen resultado y no le ha metido un solo peso de mantenimiento a la máquina en 11 años. Entonces, pregunto yo siempre, ¿qué máquina realmente dentro del proceso de una planta de tratamiento te puede durar tantos años en operación sin que le tengas que meter un solo peso de mantenimiento? Y realmente yo les digo siempre, cuando tú instalas un Bluetooth, yo te garantizo que le vas a dar toda una vuelta en mantenimiento a toda tu planta antes de llegar a nuestra máquina como tal. Para modelos grandes, ya Amcon dice que la revisión de los anillos es cada 10,000 horas y cada 30,000 en el tornillo. Entonces, por cada, puede ser hasta 2 o hasta 3 cambios de anillos, se hace solamente un cambio de tornillo. Pero todo va en función siempre también a cómo tratas la máquina, el mantenimiento que pide lo que viene siendo una máquina Bluetooth, simplemente es la pura limpieza. Limpiar tu máquina es lo único que tienes que hacer, no tienes que engrasar, no tienes que ajustar, no hay que tener algún tipo de mantenimiento en sensores o algún tipo de piezas móviles, ya que el equipo ya viene prácticamente configurado para que cuando sea el momento simplemente de cambiar la refacción, quitas y pones todo en cuestión de 1 hora máximo y vuelves a tener tu máquina como nueva una vez que reemplazas la parte del cilindro y la parte del tornillo. Estos son los accesorios que mencionábamos cuando Japón detectaba que había lodos que se podían atascar, que son más fibrosos o abrasivos. Si ustedes ven la imagen, este es un anillo convencional y este es un anillo le llamamos rib rings, que son anillos de extensión. El anillo convencional
en un volut chino, por ejemplo, si ustedes tienen un lodo de una celulosa, va a llegar el punto en que se va a comprimir tanto el lodo que lo va a atascar y el anillo tiene un efecto que le llamamos corrotación, gira a la par del tornillo. Entonces, una vez que está girando el anillo a la par del tornillo, ya no permite avanzar el lodo. Entonces, lo que Amcon desarrolló fue simplemente un anillo con una costilla, la cual la costilla se atora en una de las barras que sujetan los anillos y esto permite tener como la geometría del tornillo para que pueda empujar y sacar los lodos como tal. Entonces, estos de alguna manera, accesorios simples, simplemente la tecnología china ni siquiera te lo ofrece y el chino te dice que funciona para todo. Entonces, esas son una de las cosas muy importantes que Amcon sí fue desarrollando y fue mejorando la máquina como tal. Me pareció haber visto una pregunta, Carlos. Alguien levantó la mano. Así es, Benjamín, tenemos un par de preguntas. La primera, Iván Díaz nos pregunta si esta tecnología sirve para lograr ZLD, que es, por palabras, cero descargas. Sí, en este caso, la tecnología de ZLD lo que produce prácticamente son sales, pero en este caso tendríamos que implementar quizá la tecnología Duo, la cual ofrece un beneficio de que si tienes de alguna manera tipo de sales es más abrasivo, es más corrosivo y ofrece un menor desgaste como tal de la máquina. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de poder ofertar una demostración con la máquina Duo, llevarla a sitio y poder ver los resultados que ofrece la máquina en ese tipo de proceso que es muy específico como tal. Correcto. Iván, espero que con eso haya quedado respondida tu pregunta. Y la otra pregunta que hace Gilberto Eduardo Talamantes nos menciona que si hemos cuantificado cómo impacta el desgaste progresivo de los anillos móviles en porcentaje de los sólidos de la torta y en el consumo energético del equipo. Ok, en el tema de lo que impacta como tal, es que cuando tú estás utilizando la máquina desde cero, vamos a decir, tú puedes obtener un lodo al 80%, pero pasados 3, 4 años más o menos, vas a poder obtener un lodo con un 82%, por ejemplo. Entonces, una parte muy importante e interesante es que si nosotros determinamos la diferencia entre ese 2%, esos 2 puntos porcentuales, perdón, del 80 al 82, si comparamos la cantidad de kilogramos que estamos mandando más de agua hacia la disposición, podemos hacer un análisis muy completo sobre el costo-beneficio de cambiar en ese momento las refacciones y lo que te ahorras, digamos, en la disposición en kilogramos prácticamente paga las refacciones como tal. Pero cuando no se tiene, digamos, el presupuesto, tendrías que sacrificar simplemente un poco la capacidad de tratamiento y vas a seguir obteniendo ese 80% durante más tiempo. Entonces, depende qué quieras hacer como tal. La parte del consumo eléctrico no afecta, porque al final de cuentas nuestros motores son de una alta eficiencia, son encapsulados, son de muy bajo consumo eléctrico, entonces lo único que a veces pudiera pasar, que si tú estás saturando la máquina, la estás forzando, se te va a proteger, pero no es como que conforme va avanzando el tiempo ya esté o empieces a tener un mayor consumo eléctrico. No sé si fui claro en la respuesta. No sé si el ingeniero pudiera abrir su Sí. micrófono y comentar si Vale. quedó alguna duda relacionada a... Nos menciona que sí, efectivamente quedó respondida su pregunta, pero también los invitamos, pueden abrir su micrófono para que también de viva voz puedan hacer sus dudas que tengan o preguntas. Ok. ¿Hay alguna otra pregunta ahorita, Carlos? No, por el momento no. Ok. Bueno, entonces, otro de los accesorios que tiene Amcon es que nosotros manejamos dos diferentes tipos de tornillo, que es el tornillo cónico y el que le llamamos el equal pitch. Por ejemplo, si ustedes cuentan con un volut normal, un FS o un GS,
pero de pronto cambia la característica de su máquina, de su lodo, perdón, y ya están recibiendo lodos que tengan más fibra o algo cambió en el proceso, para no tener que comprar una máquina como tal, desarrollamos un tornillo que no tiene la parte cónica y nos permite poder seguir deshidratando, y esa compactación adicional que generan el tipo de sólidos primarios, las fibras, etcétera, no siguen siendo un problema porque ya nos generamos la misma compresión cónica y el mismo desgaste que con un tornillo de cold pitch. Entonces eso reduce mucho el desgaste como tal y permite poder seguir procesando lodos que, si cambiaran las características, ya no tendrías el riesgo de que se te pueda atascar. Regularmente siempre se combina lo que es el equal pitch con los anillos de extensión cuando se tienen procesos más problemáticos o que tiene una tendencia a atascarse como tal. Y por último, tenemos el tornillo que viene en carburo de tuxeno, pero adicional a eso tenemos una protección o un coating de teflón. Es una capa muy gruesa y resistente para lodos que son aceitosos, pegajosos, o cuando es mucho lodo inorgánico que se le suele pegar. En lodos lácteos a veces hemos hecho las pruebas como tal y funciona perfectamente. Entonces, este tipo de tres beneficios, que es anillos de extensión, el equal pitch y el recubrimiento en teflón, son de las opciones que se tienen como tal dentro de la máquina FS o la GS. Y eso, vuelvo a repetir, son simplemente accesorios que la competencia china simplemente no lo maneja como tal. Aquí voy a hablar un poco sobre casos de éxito. Por ejemplo, es un equipo que se instaló en Campo Azul, es un proceso de vinazas donde nosotros utilizamos el equipo Volut. La empresa Campo Azul tenía su planta físico-química y prácticamente, no sé, podemos decir que utilizamos una 20ª parte del espacio que utilizaba la planta con el simple hecho del tema del Volut. Entonces, nosotros utilizamos aquí el Volut no en la parte final, lo utilizamos como un primario, un pretratamiento. La vinaza llega 50, 60 grados, agregamos una lechada de cal para elevar el pH. Una vez que se eleva el pH, agregamos un floculante, floculamos y deshidratamos prácticamente toda la vinaza en un solo paso. Y el agua filtrada que obtenemos de la vinaza, ahora sí, esa la están enviando a la planta de tratamiento, que combinan un proceso aerobio y proceso anaerobio. Entonces, el beneficio de utilizarlo incluso como un tipo de pretratamiento nos ayuda a que toda esa cantidad, más del 90% de sólidos o de las fibras de la vinaza, no se están paseando por toda la planta. Y con esa parte también nos ayuda para el tema energético en sopladores. Obviamente se requieren de menor capacidad y empiezan el tema de los ahorros como tal en el proceso. Entonces, el equipo Volut en ciertos procesos puede funcionar perfectamente como un pretratamiento o simplemente con la parte final. Aquí ya, obviamente ya después de hacer todo el proceso aerobio, anaerobio, ellos generan un lodo, que ese lodo se lo mandan otra vez al Volut, pero vamos, prácticamente el 90% de los sólidos iniciales, se clarificó el agua, se trató y todavía ya se deshidrató en ese momento la vinaza. Entonces, realmente es un plus muy interesante para este tipo de industrias. Este es un rastro municipal acá en Guadalajara, bueno, acá en Zapopan, Jalisco. Este equipo se instaló en 2015 también. Es un equipo que lleva prácticamente el único día que no trabajan solo el lunes. Sí, perdón, Jacip. Tenemos una pregunta. Ok, adelante. Sí, la pregunta nos la hace Gilberto. Nos pregunta, ¿Cuál es ¿cuál es el modo de el falla? modo de... Perdón, no lo escuché. Adelante, Carlos. Ah, perfecto. Sí, nos pregunta Gilberto, ¿cuál es el modo de falla más común que hemos observado en campo? Por ejemplo, en la planta de que comentábamos en Querétaro, el desgaste del tornillo, el desgaste de los anillos o la pérdida de eficiencia. Ok. ¿El ingeniero cree que pueda abrir su micrófono?
está escribiendo. Creo que por ahí no puede habilitar. Ah, ok. Que Sí, es tiene que problemas con su audio, pero no disculpa. no entendí la pregunta, Carlos. ¿Me la puedes repetir otra vez? Ajá. Yo creo que podemos englobarla. ¿Cuál es el modo de falla más común que encontramos o que hemos observado en campo, en equipos ya instalados? Eh, por ejemplo, que mencionábamos que en Querétaro, pues el desgaste del tornillo o el desgaste de los anillos fue lo que más se presentó. Ujú. Pues, la experiencia quiere, yo creo que entender cuál es el tipo de falla que pudiéramos llegar a tener por desgaste. Ok. Bueno, cuando ya se tiene un desgaste y no realizas como tal el ajuste de parámetros, digamos, si no vas a cambiar la refacción y no cambias los parámetros, el resultado definitivamente va a ser que vas a tener un lodo más aguado y vas a tener una tasa de captura menor en el agua filtrada. Entonces vas a ver un agua más sucia, donde se van a escapar más sólidos porque ya no existe la misma compresión y definitivamente en la torta de lodo que sale del equipo va a ser un lodo un poquito más aguadoso. Prácticamente sería la falla que se tendría cuando ya se cuenta con un desgaste como tal. Pero ojo, ahí reitero el comentario, donde simplemente si reduces el flujo de entrada y la velocidad de operación, cierras un poco más el plato por donde sale la torta de lodo, simplemente vas a seguir teniendo una buena calidad de lodo como tal. Esperamos haber contestado tu pregunta, Gilberto. Sí, nos menciona que efectivamente, muchas gracias. Ok, ¿hay alguna otra pregunta, Carlos? No por el momento. Ok. Bueno, este es otro caso de éxito en el cual este rastro municipal trabajó, bueno, el equipo se instaló desde 2015, ese rastro trabaja todos los días, excepto los días lunes que no hay matanza. Entonces es un equipo que también nunca le han hecho un solo mantenimiento, el equipo ya lo necesita, pero a pesar de que son grasas de la matanza, sangre, vísceras, fibras, pelo, etcétera, el equipo sigue cumpliendo con su función, obviamente ya bajo el rendimiento de la capacidad, pero ese es el tipo de beneficios que se obtienen cuando no se tiene un presupuesto en un tema municipal para poder garantizar que realmente la máquina puede seguir trabajando como tal. Y por último, justamente es la planta del Pozo, la que contamos ahí en Querétaro. Ahí el equipo se instaló es un modelo S301, se instaló en 2015. Para 2023 instalamos la segunda unidad, pero ya en la modelo GS, pero eso fue porque ellos incrementaron al doble la capacidad de su planta. Entonces prácticamente Volut fue un hito en el tema del tratamiento de lodos, por lo cual no dudaron que cuando hicieron la segunda ampliación de 60 a 120 litros, pues simplemente volvieron a adquirir la misma tecnología, pero ya con la nueva evolución de GS. Y aquí mostramos lo que viene siendo la lista de aplicaciones para el tema municipal, en la industria privada, lo que es la alimenticia, química, industrial o otro tipo de aplicaciones como tal. Aquí nada más voy a hacer un breve espacio para hablar sobre la tecnología del dúo. Si recuerdan, platicamos sobre 3 accesorios que Amcon desarrolló para poder mejorar el performance de las máquinas FS o las GS, que son anillos de extensión, el tornillo equal pitch y el recubrimiento en teflón. Entonces, dado a esas circunstancias que era un equipo que, por ejemplo, aunque tú puedes solucionar los problemas de abrasión o de atascamiento con el equipo Volut, con esos 3 accesorios, Ancon desarrolló una nueva tecnología que es la que llamamos Duo, la cual ofrece 3 anillos de beneficios, que es la reducción del costo de los consumibles, ya que si recuerdan en los equipos anteriores, en equipos grandes los anillos se revisan cada 10,000 horas, el tornillo cada 30,000. Aquí en este caso, el mantenimiento como tal o la vida útil de la máquina se va de entre los 70 a los 100,000, a las 100,000 horas. Entonces, eso es un beneficio muy grande para cualquier tipo de industria, que si conociendo las bondades del equipo Volut con las líneas FS o GS, tiene una larga durabilidad,
ahora con el dúo cambia radicalmente el tiempo de vida y sobre todo el performance que se va a mantener durante mayor tiempo en el proceso. Entonces, es la parte de la reducción de costos de consumible, sin deterioro del rendimiento durante mucho tiempo, y es un rango de aplicaciones más amplio, como para temas de lodos fibrosos, aceitosos, pegajosos, viscosos como tal. Entonces, ese es uno de los beneficios que ofrece Duo como tal. Aquí se ve simplemente la línea roja es, si suponemos que sea cada 10,000 horas, prácticamente esos son servicios donde simplemente con el tema del Volut Duo no tendrían que aparecer como tal. La diferencia del equipo Duo es que Amcon desarrolló un cilindro donde ahora combinamos 2 tornillos dentro de un cilindro y en el otro equipo, cuando el tornillo giraba, por medio de fricción, mueve al anillo móvil. Entonces, prácticamente es el rozamiento de metal con metal. Aquí en el equipo Duo, por eso se extiende mucho la parte de la vida útil de los anillos y el tornillo, porque en el equipo Duo ya no se tocan los anillos con el tornillo. Entonces, ahora los anillos implementaron un motor externo adicional, que ahora sí nosotros movemos los anillos con este motor y movemos los tornillos con este motor. Entonces, eso nos da también un plus de que podemos, o hay ciertos tipos de procesos, por ejemplo, el de la papelera, que necesitamos, por ejemplo, trabajar el tornillo, vamos a decirlo, a 30 Hz, pero los anillos se moverían al mismo movimiento de rotación del tornillo en una FS o una GS. Aquí en Duo, nosotros podemos trabajar el tornillo a 30 Hz y los anillos se moverían hasta 60 Hz. Entonces, hay procesos en los que es más, se requiere que se muevan menos los anillos o en otros que se muevan más rápido, y esa es la versatilidad que tenemos con esta máquina. Aquí se ve de manera breve cómo funciona la máquina. Se ve el movimiento independiente de los 2 tornillos. Los 2 tornillos me ayudan a quebrar el lodo que se va compactando dentro de la cámara del cilindro, y los anillos me ayudan también para la limpieza mecánica y la filtración del agua como tal. Otra de las características que hizo Amcon en Duo es que redujo el espacio del tanque de floculación, poniendo un tanque más pequeño, y se adicionó lo que es un mezclador que puede ser estático o dinámico. Y eso también nos ayuda a que si nosotros ingresamos el lodo, agregamos el polímero y generamos una buena mezcla del lodo con el polímero, prácticamente al momento de entrar el lodo ya floculado, tenemos un agitador que mantiene en suspensión todas las partículas o los flóculos, y estos son enviados directamente al tornillo. Basándonos en pruebas que hemos realizado en comparación del consumo de polímero, hemos determinado que si nosotros adicionamos o agregamos este accesorio, que es el mezclador estático o el dinámico, podemos ahorrar hasta el 15% del polímero total. Entonces, realmente, aparte de la electricidad, el polímero es una de las cosas más caras en una operación de deshidratación de lodos. Entonces, esa es una de las perfectas opciones que podemos ofrecer también para el tema del ahorro en el gasto del polímero como tal. Y el Duo nada más se especificó que la cantidad de concentración mínima para ingresar el lodo debe ser desde el 0.5%. Aquí en el tanque de floculación se puede agregar un sensor de nivel, ya sea de varilla o un sensor de nivel por presión. Tenemos el mezclador dinámico o el estático. En la charola donde se hace lo que viene siendo todo el filtrado del agua, tenemos esta pequeña placa que regularmente siempre al inicio del tornillo, cuando se está filtrando el agua, siempre es un agua más limpia. Y al final del tornillo, cuando ya se genera mayor presión, se tiene un agua más sucia o con más sólidos. Entonces, dependiendo del tipo de proceso, si nosotros tenemos una fuga de sólidos que es, que no sea tan limpio, en vez de mandar todos esos sólidos al proceso primario,
lo podemos enviar directamente al tanque de lodos y tenemos esa separación con dos diferentes tipos de salidas para poder enviar el agua a distintos puntos. Pues hasta aquí sería la característica de lo que viene siendo las máquinas. Y yo en este caso, por ejemplo, volvería a la pregunta inicial, donde decimos, si el objetivo de esto es tener mayor eficiencia, menos mantenimiento y optimizar la planta con el equipo Volud, entonces podemos determinar que si nosotros podemos tener una máquina que ofrece una versatilidad para muchos procesos de lodos, con menos capacidad de mano de obra, menos consumo eléctrico, menos piezas en el cual tengamos que estar aplicándole mano de obra como engrasar chumaceras, alinear rodillos, bandas, mandar a balancear una centrífuga, cambiar rodamientos, etcétera. Esto nos va a ayudar definitivamente a optimizar la planta, porque si una planta que no tiene un buen control o el manejo de lodos, simplemente hay muchísimas plantas que se están ahogando en sólidos porque simplemente no hay la capacidad para poder llevar a cabo la deshidratación de los lodos o el retiro de los sólidos que tenemos dentro de todo el sistema. Entonces, para mí, de verdad, yo agradezco muchísimo esta oportunidad de poder darles esta explicación como tal. Y me gustaría pasar al área de lo que viene siendo preguntas y respuestas para que todo lo que puedan tener en duda podamos irlo resolviendo a la brevedad. Aquí es importante hacer el anuncio que nosotros como empresa contamos con equipos de demostración, que más que ver un catálogo bonito o una presentación, tenemos la capacidad de poder llevar directamente a su proceso lo que es la tecnología del equipo con una demostración de 2, 3 días, dependiendo del proceso. Pero eso es lo más importante, que tenemos las máquinas, tenemos la tecnología y es la cuestión de que nos pongan a prueba para poder realmente corroborar que la tecnología de Amcon es una de las mejores en este momento para el tema de la deshidratación de lodos. No sé si alguien de los asistentes tenga alguna pregunta, quiera participar, tenga alguna duda, no lo sé. O en todo caso que nos puedan escribir en el chat. Nosotros ya tenemos la base de los correos y si ustedes desearían que pudiéramos platicar acerca de llevar el equipo o pues, enviar una cotización, qué es lo que necesitan, etcétera, con todo gusto podemos apoyarlos. En esta parte, si gustan abrir sus micrófonos para hacer las preguntas de forma directa, también bienvenida esa opción. Y por aquí ya salió una pregunta por parte de Eden. Nos pregunta, ¿cómo se clasifica la tecnología como tornillo? Sí, o sea, prácticamente esa es una tecnología de screw press, prácticamente. Es un deshidratador tipo tornillo. Muchísimas gracias, Eden, por tu participación. ¿Alguien más que nos quiera compartir alguna pregunta? Mientras generan otras preguntas, les voy a comentar que en el chat pusimos ahí una liga para que nos hagan llegar su formulario, contestando algunas de las preguntas que tienen para mejorar este tipo de sesiones. Ok, Ya aquí salió. hay otra pregunta Así de es. Rigel Rigel. Antonio. Ok, en este caso, la solicitud se puede hacer, o sea, por ejemplo, tú me dices, sabes que yo tengo un cliente o mi planta está en Querétaro. Nosotros como tal no cobramos un servicio, lo que cobramos es el cubrir simplemente los gastos de logística para poder llevar y traer la máquina, no es un servicio adicional. Si tú, por ejemplo, cotizas con la tecnología alemana, vamos a decirlo con Hoover, el servicio, te cobran lo que es toda la parte de viáticos, logística, más aparte el servicio adicional. Aquí nada más es cubrir los costos básicos para la transportación y la logística de la máquina. ¿Cuál más, Carlos? Por el momento, Rigel estaba contestando.
Luis Ángel Vázquez nos pregunta, ¿qué pasaría con el equipo si por cumplir con su cuota el operador sobrealimenta el volute y que por X razón se canceló la línea de demasías? Ok, el equipo viene configurado con un sensor y un programa que le llamamos el BAS. El equipo, por ejemplo, una vez que tú estás ingresando más lodo o flujo o hicieron un ajuste en la válvula de la purga del clarificador o de la bomba que alimenta el equipo, al momento que el tanque de floculación se empieza a llenar o empieza a subir el volumen, detectamos el nivel, mandamos una alarma directamente a la bomba de lodos y a la bomba de polímero para que se detengan, ya que lo ideal es que estén conectadas siempre a nuestro tablero de control que ya está incluido. El cliente solamente nos dice cuál es la capacidad de sus bombas y las integramos directamente a nuestro tablero. Entonces, con eso garantizas que si por alguna razón está tapada la tubería de demasías, mandamos una alerta desde el PLC para que se apague la bomba de lodos, se apague la bomba de polímero para no desperdiciarlo y permitimos al equipo que vaya bajando el nivel en el tanque de floculación para que posteriormente esté sacando todo el lodo y con eso evitamos algún tipo de derrame como tal. Perfecto. Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias. Viene otra pregunta por parte de Alexis. Un Ajá. momento. Alexis nos pregunta, ¿cuentan con especificaciones de la estructura de soporte o se diseña por cuenta propia? Regularmente se diseña por cuenta propia, ya que los equipos realmente son muy compactos, no tienen vibración, el ruido es muy bajo, realmente son 62 decibeles. Entonces, eso es una pregunta muy interesante, la verdad, porque si ustedes pueden ver una instalación de una centrífuga o de un filtro de bandas, siempre se encuentran con una caseta de operación que es un edificio. Para la centrífuga, obviamente, por obvias razones del ruido y vibración, se requiere de realizar un cálculo específico con un estructurista para poder calcular eso. Y yo siempre digo, le sale más cara la instalación de la estructura que el propio equipo. En este caso son equipos muy compactos. Tenemos en metal, en concreto, diferentes tipos de aplicaciones. Igual pudiéramos mandarte como algunos ejemplos de cómo se instalan y la facilidad de poder operar los equipos como tal. Pero realmente eso se tendría que ver más por parte del cliente, pero nosotros damos toda la asesoría con los planos, la parte de la estructura, etcétera, para que puedan tomarlo como base y poder llevar a cabo la instalación de la máquina. Con todo gusto, Alexis. Hacemos llegar esas imágenes y estructuras en donde se ponen. Sería, hasta ahorita, no hay otra pregunta, ¿verdad? Por el momento no. Ok. Ya no hay más. Pues no sé si alguien más de los asistentes se quiera animar a hacer una pregunta o tenga alguna duda. De igual manera, vamos a mandar un correo de agradecimiento por su participación en este webinar, pero sí sería interesante de alguna manera poder tener esa comunicación directa para, oye, tengo un proceso, tengo un cliente, tengo tal problemática y con todo gusto podemos ir resolviendo cualquier duda que tengan ustedes, con todo gusto. Y les recuerdo, ahí en el chat está la liga para que nos hagan llegar este tipo de cuestionamientos en el formulario. Okay. Juan Carlos está escribiendo, me parece. Un momento. Juan Carlos López, si les podemos poner los contactos por parte de nosotros, tanto tu contacto como el mío, con todo gusto ahorita lo pongo aquí en el chat. Sí, con todo gusto puedes anotar, si gustas el teléfono, Carlos, mi teléfono celular,
Pueden marcarme sin ningún problema, hacer una consulta y en ese sentido lo llevamos a cabo. Para Carla, el soporte técnico cuando no hay una sucursal en la zona, ¿cómo se maneja? ¿Visitas o solo llamadas? Regularmente siempre tratamos de hacerlo, vamos, me ha pasado muchas veces. Yo le comparto mi teléfono al operador y siempre le digo, el teléfono está 24/7 por cualquier emergencia, ¿no? Entonces, te puedo decir, el 98% de las veces que ha surgido algún tipo de emergencia, es más por un tema de parámetro que por un tema mecánico, eléctrico, etcétera. Entonces, casi todo cuando pasa algún problema, yo siempre les digo, nos pueden marcar, nosotros vemos si de manera remota se puede hacer o solucionar el problema y si no, se programa a la brevedad posible la visita directamente a campo. Todo el soporte lo tenemos aquí en México. Aquí no pasa de que, no sé, se desconfiguró el PLC y tengo que esperar a que el japonés venga a configurarlo. O sea, ya todas las máquinas tienen vamos, como un tipo de protección de que si se desconfigura, nosotros podemos configurarlo nuevamente. Si es un tema de ajustes, de parámetros, de alarmas, podemos trabajarlo todo completamente. Ya en el tema de las refacciones, pues ya en ese caso se hace la programación, que no es que tengas que cambiar la refacción de una semana o de un mes a otro. Entonces, en ese caso nosotros podemos programar, hacemos visitas periódicas. Regularmente Japón viene 2, 3 veces al año, visitamos a los clientes, vemos sus máquinas, les damos un reporte gratuito y en ese sentido el cliente ya puede hacer su presupuesto para comprar refaccionamiento o cualquier cosa que necesite. Y Carla, para la pregunta dice, ¿para la instalación del equipo va alguien a revisar que esté correctamente o solo se envíe evidencia? Nosotros siempre preferimos manejarlo de dos formas. Al momento que ustedes compran una máquina, nosotros podemos incluir en la propuesta lo que es una visita a campo para ver al eléctrico, el fontanero, el mecánico, el albañil, a quien sea, para decirle, este va aquí, este va acá, esto va allá. Y una vez que ya termina la instalación, nosotros vamos y arrancamos la máquina como tal. Realmente el equipo requiere muy pocas variables, que es alimentación eléctrica, alimentación de agua, alimentación de lodo y alimentación de polímero. Y por último, la quinta parte, el filtrado del agua. Entonces, todas las tuberías están perfectamente ubicadas y señaladas para que simplemente ya sepas cuál tubo se conecta en qué parte, ¿no? Entonces, lo manejamos de las dos maneras, pero siempre cuando ha habido muchísimos casos que simplemente enviamos el plano, la especificación, hacemos una videollamada y esto va aquí, esto va allá, y simplemente lo instalan y cuando ya terminan de hacer la instalación, acudimos a hacer lo que es la capacitación por 2 días más o menos, que es más que suficiente para poder realmente utilizar la máquina. Ahí ya Carlos hizo el favor de dejar mi teléfono, mi correo. Cualquier duda, de verdad, un simple mensaje, Benjamín, tengo esta duda, tengo este proceso, háganmelo saber y con todo gusto yo los atiendo, los derivo con algún ingeniero para que les envíe cierta información o la cotización en su efecto, pero cuenten con toda la tranquilidad y la confianza de poder contactarme en cualquier momento para poder llevar a cabo una consulta como tal. Entonces, no sé si ahorita, digo, ya se extendió ahorita ya 11 minutos, lo cual nosotros también agradecemos mucho la parte de las preguntas y las respuestas, siempre son muy satisfactorias para nosotros, pero no sé si alguien más tenga una duda adicional o simplemente empiezan a hacer el ejercicio y me marcan al terminar la sesión y con todo gusto podemos atenderlos. Me parece que son todas las preguntas por el momento. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. Les reitero mi agradecimiento por la participación, el tomarse el tiempo con nosotros en poder participar en este tipo de ejercicios. Y pues estamos prácticamente, siempre digo, estamos a un clic
de una llamada, a un clic de un correo electrónico y con todo gusto estamos para servirles. Entonces, muchísimas gracias nuevamente y que tengan una excelente tarde a todos.